Hola, ¿cómo están? En este foro argumentativo que está organizado por José Peraza y Luciana Monroy, hablaremos sobre las líneas de tiempo abordadas sobre el tema de la psicología social. Al realizar la línea de tiempo pude comprender con mayor claridad cómo surgió la psicología social y cuáles fueron los acontecimientos que influyeron a su desarrollo. A través de esta actividad entendí que esta área de la psicología no apareció de la nada, sino que fue un resultado diferente, un proceso histórico, social y político que ocurrió principalmente entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Estos cambios despertaron el interés de muchos investigadores por entender cómo las personas se comportaban dentro de la sociedad y cómo influyen los grupos en la forma de pensar y actuar los individuos. También pude identificar que las guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel muy importante en este desarrollo de la psicología social. Después de estos acontecimientos surgió la necesidad de estudiar fenómenos como la obediencia, la influencia social y la propagación. Los líderes de grupos sociales y como estas situaciones pueden afectar las decisiones y comportamientos de las personas. Otro aspecto que comprendí fue la importancia del método experimental dentro de la psicología social. Este método permitió estudiar el comportamiento humano de una forma más científica, utilizando experimentos y observaciones para obtener resultados más objetivos. Gracias a esto se pudo analizar diferentes fenómenos sociales y comprender mejor cómo funcionan las relaciones entre las personas dentro de un grupo y una comunidad. En general, la elaboración de la línea de tiempo me pudo permitir y organizar de forma sincrónica y entender cómo los hechos históricos, los avances científicos y los contextos sociopolíticos construyeron al surgimiento del desarrollo de la psicología social, política y comunitaria. Además, me ayudó a reflexionar sobre la importancia de estudiar el comportamiento humano en sociedad para comprender mejor las dinámicas sociales que se pueden actualizar entre las personas. Al realizar la línea de tiempo, comprendí que la psicología social no surgió de manera espontánea, sino como una respuesta directa a los conflictos y crisis sociales que marcaron la historia europea, especialmente las guerras mundiales y el auge de los regímenes totalitarios. Estos acontecimientos generaron profundas preguntas sobre el comportamiento humano en contextos de autoridad, obediencia y discriminación. Desde mi perspectiva, fue precisamente este contexto histórico el que impulsó el desarrollo del método experimental europeo como una herramienta para comprender científicamente la conducta social. El método experimental europeo se caracterizó por buscar explicaciones objetivas y controladas del comportamiento humano en situaciones sociales. A diferencia de enfoques más filosóficos o especulativos, este método pretendía comprobar hipótesis mediante experimentos estructurados, por lo que permitió analizar fenómenos como la obediencia, la influencia social y la conformidad. Esto demuestra que la psicología social comenzó a consolidarse como una ciencia empírica, interesada en entender por qué las personas podían seguir órdenes autoritarias incluso cuando implicaban dañar a otras. Además entendí que la historia y la política influyeron profundamente en la orientación de estos estudios después de la Segunda Guerra Mundial. Surge una necesidad urgente de explicar cómo fue posible de que millones de personas apoyaran ideologías extremistas. Por ello, la psicología social europea centró su atención en fenómenos colectivos y en la construcción de identidades sociales y en el poder de las normas grupales. Desde esta perspectiva, el método experimental no solo busca
describir la conducta, sino prevenir futuras tragedias sociales mediante el conocimiento científico. En conclusión, considero que el método experimental europeo fue fundamentalmente para el desarrollo de la psicología social, ya que permitió transformar cuestionamientos históricos en investigaciones científicas. Esto evidencia que la psicología está aislada de la realidad, sino que evoluciona según las necesidades sociales de cada época, convirtiéndose en una herramienta clave para comprender y mejorar la convivencia humana. Muy buenas tardes, soy Jorge Luis Quintero Beleño. A continuación les hablaremos de los fundamentos histórico, epistemológico, sociopolítico que dieron origen a la psicología social en la posguerra. La psicología social, política y comunitaria surgió en la época de la posguerra europea, como respuesta a la necesidad de entender el comportamiento del ser humano y la dinámica social. Se pueden analizar los fundamentos históricos, epistemológicos y sociopolíticos. Entre los fundamentos históricos encontramos la influencia de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de entender la autoridad y la influencia social. Por parte del epistemológico, uso del método experimental con la visión positiva de la realidad social. Y sociopolítico, surgieron movimientos sociales y la relación entre el individuo y sociedad. Entre ellos podemos hablar del movimiento por los derechos civiles, movimientos feministas y los movimientos pacifistas. Podemos concluir que la psicología social, política y comunitaria se consolidó en la posguerra como una disciplina para entender la interacción entre el individuo y la sociedad. Muchas gracias.